Buenos días, mis hermanos. Tengan todos muy buenos días. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y le damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar acá congregados, alabar, glorificar su nombre, para edificarnos con su palabra, para testificar de la grandeza que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Yo quiero darle gracias al Señor, quiero aprovechar la oportunidad por la fuerza que nos da. Estamos cansados, pero no derrotados, porque podemos fortalecernos en la fuerza del Señor. Amén. Días bastante duros, de mucho trabajo, donde de repente las dinámicas se nos alteran un poco por toda esta situación que estamos viviendo de la ausencia de electricidad. Y de repente de alguna u otra forma nos afectan, ¿no? Y tenemos que ahí adaptarnos y esas dinámicas y esos hábitos tenemos que compensarlos y moverlos para vivir la situación que estamos viviendo actualmente. Pero el Señor nos ayuda, nos da sabiduría para que podamos seguir adelante, nos da la fuerza para poder seguir adelante. Amén. Yo quisiera iniciar el sermón del día de hoy hablando acerca de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer nacida en Holanda que vivió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Vivió los embates de todo lo que fue la persecución a los judíos. Como sabemos, esto está marcado, la Segunda Guerra Mundial está marcada por toda esta persecución y cómo eran llevados todas estas personas a estos campos de concentración donde sufrían condiciones infrahumanas y hasta los mataban. Ella arriesgó su vida para refugiar en su casa secretamente a cientos de judíos que estaban escapando de esta persecución. Tenían claves secretas, ellos tenían una relojería y usaban todo el dialecto propio de arreglos de relojes para identificar que estaban hablando de judíos y de esta forma esconderlos en su casa. Construyeron una habitación secreta y ella usaba todo esto para poder ayudar a los judíos. Pero eventualmente esta mujer fue traicionada. Ella fue arrestada y fue enviada a estos campos de concentración, en donde sufrió todos los embates, todas las condiciones infrahumanas en las que tenían a los judíos, todo este maltrato, toda esta hambruna que los hacían pasar. Ella presenció horrores inimaginables y le tocó tener la amarga experiencia de ver morir a su hermana Betsy. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ella logró sobrevivir a todos estos embates de estos campamentos de concentración, y ella dedicó su vida a viajar por el mundo. Y en estos viajes ella dictaba conferencias y hablaba sobre la gracia y el amor sanador de Dios. Sin embargo, en el año de 1947 ella vivió un episodio muy particular en su vida. Al finalizar una de sus conferencias, ella notó cómo la gente que salía de aquel lugar, en sentido contrario, venía un hombre caminando y se dirigió directamente hacia donde estaba ella. Este evento, ella jamás imaginó que le iba a suceder y ocurrió algo muy impensable. El hombre se acercó y extendió su mano y le dijo: ¡qué buen mensaje! Es maravilloso saber que, como usted dice, Jesús ha lavado todos mis pecados. Yo fui guardia en Ravensbrück. Ravensbrück era el lugar donde estaba uno de los tantos campos de concentración, y este hombre había sido guardia en esos campos de concentración. Pero me he hecho cristiano y sé que Dios me ha perdonado. Sin embargo, me gustaría oírlo de sus labios. ¿Usted me perdona? Corrie contó más tarde que ese evento, que duró segundos, pero para ellos duraron una eternidad, su cuerpo se paralizó por completo. Toda la amargura y todo el recuerdo de aquellos eventos horribles que ella vivió en ese campo de concentración vinieron a su mente y comenzaron
a tratar de dominarla y de ahogarla, tanto así que su corazón se negaba a perdonarlo. Pero en ese instante, en esa lucha interna que ella tenía en ese momento, recordó que el perdón no es una emoción, no es algo que se siente, sino que es un acto de voluntad, es una decisión que hay que tomar. Así que clamó en silencio en su interior y dijo: Señor, yo no puedo perdonarlo, dame de tu perdón. Así que ella extendió su mano mecánicamente y rígidamente. Pero al tocar la mano de aquel hombre, sintió como una corriente de amor sobrenatural llenaba todo su cuerpo, corría por todo su cuerpo y llenaba su corazón. Y ella pudo expresar con lágrimas en sus ojos: te perdono de todo corazón, mi hermano. Y es que historias como la de Corrie ten Boom cuando escuchamos esto nos conmueven, ¿no? Y cuando la vemos, porque hasta existen caricaturas relacionadas con esta mujer, pero de alguna forma también nos confrontan. Ella sabía que la amargura y el rencor que podrían alejarse en su corazón eran venenos silenciosos que prometían no solo castigar al ofensor, sino también consumir su propia alma hasta destruirla. Corrie entendió que perdonar no significaba justificar lo que este hombre, o lo que en este caso, lo que este hombre había hecho en esos campos de concentración, sino que era rendir su dolor ante Dios y confiar en que Él es el único que juzga con justo juicio y con justicia. Y muchas veces nosotros también experimentamos, así como este segundo que pareció durar una eternidad, nosotros como cristianos en nuestro diario vivir también podríamos experimentar o hemos experimentado momentos así, en donde nos encontramos con esa encrucijada, donde nos enfrentamos ante la ofensa, ante una persona que nos ofende. Y es donde debemos dejar, o podríamos dejar que la amargura tome el dominio de nuestro corazón, o podríamos también entregárselo al juez justo. Y en este sentido, yo quisiera que usted vaya al libro de Efesios, a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Efesios capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Y la palabra de Dios dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La carta a los Efesios es una carta, bueno, como toda la palabra de Dios, es una carta muy fascinante, ¿no? Y es donde el apóstol Pablo presenta exhortaciones, presenta mandatos que son fundamentales para la vida de todo creyente. Y en este capítulo 4 le hace un marcado énfasis en lo que es la conducta de la vida cristiana, como un reflejo visible de lo que es nuestra nueva vida en Cristo, de nuestra nueva identidad, que es una vida donde nuestro andar diario da testimonio de la presencia y la obra de Cristo en todos nosotros. En el capítulo 1, Pablo alaba a Dios por lo que ha hecho en nosotros en Cristo. En el 2 podemos ver cómo habla sobre nuestra vida pasada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos habla cómo hemos sido insertados a la familia de Dios. En el 3 podemos ver cómo Pablo habla su labor como misionero, del amor, del perdón y del evangelio. Y en este capítulo 4, que es donde están insertados los versículos que están siendo objeto de nuestro estudio en esta mañana, a él habla en una primera parte sobre la unidad y la diversidad de la iglesia, pero ahora él está exhortando a la iglesia para que ellos reaccionen a la historia de salvación y los exhorta por medio de una analogía que está relacionada en desvestirse del viejo hombre
y vestirse del nuevo hombre que es creado en Cristo Jesús, en justicia, en santidad y en verdad. Pablo nos invita a quitarnos el enojo y a vestirnos de paz, a quitarnos la promiscuidad y a vestirnos de dominio propio, a quitarnos la mentira y a vestirnos de la verdad. Pero nos vamos a centrar en estos pasajes que acabamos de leer, en donde nos invita a quitarnos toda amargura y a vestirnos de perdón. Pero, ¿qué es la amargura? Vamos a ver con qué se come esto. La amargura es un sentimiento duradero de frustración. Es resentimiento, es tristeza, causada por haber sufrido una desilusión o por haber sufrido una injusticia. Proviene de la palabra griega pikria o pikria. Esto significa algo punzante, algo que penetra pero punzantemente, que está lleno de veneno y que puede infectar, que puede dañarnos, que puede contaminar todo nuestro cuerpo. Esto es como una flecha venenosa que cuando punza nuestro cuerpo, si tiene veneno, va a comenzar a infectar desde el sitio donde ella penetró. Y si no la tratamos a tiempo, va a infectar todo nuestro cuerpo, va a ir corriendo. La amargura tampoco jamás anda sola. Ella va acompañada de algunos amigos que son o se reflejan en el enojo, en la ira, en la gritería, en la maledicencia, en la malicia, ahí como muy bien los nombra el apóstol Pablo. Es como un volcán que acumula mucha lava en su interior y va acumulando lava, pero llega un momento en donde no puede seguir acumulando lava y explota. Y finalmente hace erupción, y en el caso de la amargura hace erupción con todos estos vicios maliciosos, con gritería, con ira, con maledicencia, con malicia. Y muchas veces usted y yo hemos experimentado este tipo de sentimientos de alguna forma u otra. Hemos guardado amargura en nuestro corazón y hemos explotado como un volcán repentinamente, sin decir, sin mediar más palabras menos, y ofendemos. O somos ofendidos también. Así es la amargura. La amargura tenemos también que entender que involucra sentimientos muy personales, pero muy profundos. Entonces tenemos también que entender que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por ende en nuestro interior habita un sentido de justicia. Entonces cuando nos hacen algo dañino, inmediatamente queremos que se haga justicia, ¿cierto? Y deseamos que ese mal sea castigado. Pero al vivir en este mundo caído, sabemos y entendemos que la mayoría de las veces eso nunca sucede. Y entonces nos amargamos porque hay injusticia contra nosotros, porque hay injusticia en nuestro alrededor y porque hay injusticia de parte de las personas que amamos, que están cercanas, que nos rodean o con las cuales interactuamos de alguna forma u otra, o personas que apreciamos. Y para empeorar la situación, todo este entorno de personas, ya sea familiares, los más cercanos, amigos, en el trabajo, la sociedad, se encarga de reafirmar esta condición y nos dicen cosas como, pero es que en esta situación tú eres la víctima. Aquí tú eres el único afectado. Tú estás en todo tu derecho de sentirte así ante alguna ofensa. Y este tipo de cosas son propias del mundo caído en el que vivimos y de todo lo que nos rodea, que trabajan a afirmar la amargura que hay en nuestro corazón, y es entonces cuando comenzamos a darle cabida a todo este tipo de sentimientos que generan amargura en nuestra vida. Y es entonces también cuando tristemente camuflamos la amargura como sabiduría. Yo quisiera leer lo que dice Santiago, capítulo 3, en los versos 14 y 15. Nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis,
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. De manera que podemos decir que la amargura es una ambición personal, porque buscamos vindicación, es decir, una acción que busca tratar de restaurar la verdad, la justicia y la dignidad que se nos fueron arrebatadas en ese momento de ofensa, en ese momento que alguien nos dijo algo que nos ofendió. Y entonces buscamos autojusticia, y Santiago nos dice que esta sabiduría, que este tipo de sabiduría que quiere darnos algún tipo de razón para justificar cómo nosotros nos sentimos, es un tipo de sabiduría natural, terrenal y diabólica. El contexto de la amargura que venimos conversando, que venimos hablando, la amargura también podemos decir que nos produce incredulidad. Es un tipo de incredulidad. Hebreos 12:15 nos advierte acerca de esto. Nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. El contexto de este pasaje alude a un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 29, 16 al 19, en donde él explica el pecado de la incredulidad de Israel al buscar a otros dioses, al querer apartarse del Dios verdadero y buscar a los dioses de todas las naciones que los rodeaban. Y la Biblia nos relata en ese pasaje que este tipo de incredulidad que ellos tenían, producía en ellos y él y ajenjo. En otras palabras, el pecado de la incredulidad, de no creer en Dios, de buscar otros dioses, producen amargura. Y la amargura que nosotros experimentamos en algún sentido muy profundo es una especie de incredulidad, porque nos autoconvencemos de que Dios no hará justicia y que no creemos en que tenemos un Dios con un carácter de Dios justo, con un carácter de justicia. Es decir, de alguna u otra forma negamos uno de los atributos de Dios. Por lo tanto, es necesario que veamos la amargura tal y cual es. Es un pecado contra Dios, es un pecado contra su benevolencia, contra su paciencia y contra su justicia y santidad. Es pecado. En la palabra de Dios no encontramos por ninguna parte el derecho de que nosotros nos amarguemos, ni tampoco de justificarnos con que me hicieron esto o me hicieron lo otro o tal situación me amargó la vida. Solemos manifestar muchas veces, tristemente en ocasiones, y nadie nos puede sacar de esa postura en donde estamos convencidos de que es así. Y descuidamos la advertencia que acabamos de ver en Hebreos 12:15 sobre cómo una raíz de amargura puede contaminar toda nuestra vida. Y claramente la palabra de Dios, en los textos que estamos estudiando el día de hoy, nos dice: quítese de vosotros toda amargura. Entonces ya sabemos que la amargura es un sentimiento, lo más profundo, que puede crecer si no lo tratamos a tiempo. Pero ahora, ¿cómo llega esa semilla de amargura? ¿Cómo se introduce en nuestra vida? ¿Cómo se introduce en nuestro corazón? ¿Cómo nosotros comenzamos a sentirnos incómodos? Porque de alguna forma entra, ¿no? Entonces hay varias formas en las que la amargura puede entrar en nuestra vida. No es como una planta que simplemente colocamos allá. Fuimos al vivero, compramos una planta, la pusimos en una maceta y la trajimos hasta acá y la pusimos ahí. La amargura no es así, no está ahí de la noche a la mañana. La amargura crece desde su semilla más pequeña, desde lo más diminuto. Suele comenzar diminuta e imperceptiblemente, pero el peligro radica en que si nosotros no le prestamos atención,
si no la desarraigamos a tiempo, ella va a crecer y se va a fortalecer en silencio hasta convertirse en una fortaleza dominante que gobierna todos nuestros pensamientos y gobierna todas nuestras acciones. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, en cultivar esa semilla de amargura que podría estar en nuestras vidas y que sin duda alguna nos va a contaminar y nos va a hacer daño tristemente y también va a hacer daño a los que nos rodeen. La amargura endurece nuestros corazones y nos insensibiliza. Funciona como una represa para la gracia de Dios. La va obstruyendo. Es un obstáculo que impide que las personas vean la gracia de Dios en nuestras vidas. Y definitivamente, según todo lo que hemos visto hasta ahorita, es destructiva. Y Pablo trata la amargura como una vestimenta. Observemos que dice despojemos, es decir, que nos quitemos toda amargura. Y es que el vestido es algo que nosotros usamos diariamente, forma parte de nuestra cotidianidad. Nos levantamos, nos vestimos, salimos, cuando vamos a dormir nos ponemos la ropa de dormir y así dependiendo del caso usamos la ropa que corresponda. Es decir, forma parte de nuestros quehaceres diarios, de nuestro diario vivir. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que la amargura no debe ser parte de un estilo de vida de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. De manera, mis hermanos, que si usted y yo somos hijos de Dios, no podemos permitir que la amargura forme parte de nuestras vidas. En este mismo capítulo 4, específicamente en el verso 22, nos dice, en cuanto a tu anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según sus deseos, engañosos. Es decir, la amargura es un vestido corrupto que corresponde a la antigua manera de vivir y que nos corrompe. Pero en cambio, el versículo 24, podemos ver que dice, vístanse del nuevo hombre que es creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, como lo relata en el capítulo 2, muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, los resucitó juntamente con Cristo. Entonces, como resucitados con Cristo o en Cristo, ¿cómo es posible que tú y yo llevemos las vestiduras del viejo hombre? Es una incoherencia, es una contradicción total. Jesús dice de nosotros lo mismo que le dijo a Lázaro cuando lo resucitó. Desatadle, quítenle las vestiduras del sepulcro, quítenle las vestiduras de muerto, ya él no está muerto, él está vivo. Y ahora tiene que usar las vestiduras de persona viva, quítenle eso. Así que nosotros somos libres para vestirnos del nuevo hombre y para actuar como nuevas criaturas en Cristo que somos. Amén. La amargura tiene muchas formas de entrar a nuestra vida. Como dije hace algunos momentos, es como una semilla, pero de alguna forma esa semilla entra a nuestras vidas. Y una de esas formas que la amargura puede entrar en nuestras vidas es a través de los incrédulos, de aquellas personas que no han creído en Cristo. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando vemos a las personas incrédulas, cuando vemos que pareciera que todo les sale bien, que pareciera que no les sucede nada malo? Escuchamos comentarios o he escuchado, no sé si usted, de personas que andaban en el mundo, llegaron a los pies de Cristo. Y escuchamos a los amigos que le dicen, mira, cuando andaba en el mundo tomando, bebiendo y haciendo cosas, cuanta cosa no es grata delante de los ojos de Dios, no le sucedía nada. Se metió evangélico y ahora ve todo lo que le pasa. Le pasa esto, tiene esta situación, chocó el carro, lo robaron, los negocios se le vinieron abajo, no tiene dinero. Si hubiese quedado como estaba. Y esa situación y ese tipo de comentarios podrían producir amargura. Y tú que te guardas para el Señor, no te va bien como a ellos. Esto es un tipo de amargura, si lo pensamos de esa forma.
Pero ¿qué podemos hacer cuando los malos se jactan de sus propios caminos? Cuando escuchamos esto, no podemos dejar que la amargura invada nuestro corazón. Asaf en el Salmo 73 nos ayuda a lidiar con este tipo de amargura que podría ingresar en nuestro corazón de esta forma. Asaf es el autor de este Salmo 73 y él siente envidia, él expresa ahí la envidia que siente de la prosperidad de los malos. En el verso 3 específicamente dice: yo sentía envidia de la prosperidad de los malos. Aparentemente estas personas, estos impíos, no sufren dolor, no les pasa nada malo. Viven la vida sin enfrentar las consecuencias de su pecado. Pero al menos esto es lo que piensa Asaf. Y probablemente usted y yo también lo hemos pensado. Pero ante esto Asaf nos cuenta lo que le sucedió al tener este tipo de pensar. En los versículos 21 y 22 del mismo Salmo, del Salmo 7:3. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces podemos ver cómo él describe la amargura y cómo esto se conecta con lo que hablábamos al principio, con lo que es la descripción de la amargura. Algo punzante, algo penetrante, que va directo al corazón, que lleva veneno, que daña, que contamina. En donde la amargura él lo embruteció hasta hacerlo actuar como una bestia. Al reconocer su torpeza y falta de entendimiento, comprendió que había llegado a dudar del Dios soberano en quien creía, pensando que él carecía de justicia, que lo había abandonado, que lo había dejado solo, que lo había dejado a su merced. Él contemplaba la prosperidad de los impíos como un triunfo, y yo, que me guardo para el Señor, que busco el rostro del Señor, que vivo una vida grata delante de los ojos de Dios, pareciera que me pasara todo lo malo, cuestionando en su corazón la fidelidad del Señor. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando yo leí esto, sí identifiqué episodios en mi vida donde había sucedido. Sin embargo, el propio diagnóstico que Asaf se hace a sí mismo es bastante acertado. Fue honesto y muy sincero y muy certero, contrastando radicalmente con la mentalidad actual en la que vivimos. Vivimos en una sociedad que no solo valida nuestra amargura, que no solo la valida, sino que también la fortalece, la solidifica y también que justifica el deseo de hacer justicia por nuestras propias manos, de tomar el asunto en nuestras manos. También Job dijo algo muy similar a lo que expresó Asaf en el Salmo 73. En el libro de Job, en el capítulo 10, versículo 3, ¿es justo para ti, oh Dios, mirar con favor los designios de los malos? Pero, ¿sabe lo que le pasó a Job cuando llegó a pensar esto? Podemos verlo en el capítulo 42, y muchos de nosotros lo hemos dicho o no lo sabemos de memoria. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De manera, hermanos, que la amargura no solamente es un pecado, sino que es un pecado que nos autodestruye cuando lo dejamos crecer en nuestras vidas y en nuestro corazón. La amargura de Asaf fue tratada por Dios. La amargura de Job fue tratada por Dios. Y al igual que Asaf y Job, usted y yo también necesitamos ser tratados por Dios en este aspecto. Ahora bien, ¿cuándo Asaf comprendió el camino de los malos? En el versículo 17, en el Salmo 73, nos dice: cuando entró en el templo del Señor, cuando entró en su presencia y vio lo necio que eran sus pensamientos, su torpeza y su profunda amargura, entendió que ciertamente los malos serán destruidos y el Señor no dejará sin castigo al culpable, pero eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir cuando los malos o los impíos pecan contra nosotros y nuestro corazón siente esa tentación de abrazar la amargura? ¿Cuál sería la actitud correcta? ¿Cómo nosotros, como cristianos, debemos vivir?
La palabra de Dios nos dice que no debemos vengarnos por nosotros mismos, ni cultivar semillas de amargura en nuestro corazón, sino que debemos, como dice Romanos 12:19, dar lugar a la justa ira de Dios. De Él solamente es la venganza. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cada vez que nosotros nos amargamos de esta forma, lo que estamos haciendo es tomar o intentar tomar el lugar de Dios. Lo que queremos hacer es mejorar la justicia perfecta de Dios y querer hacer las cosas de nuestras propias manos, resolverlas en nuestras propias fuerzas. Y déjeme decirle, hermano, que esto es totalmente imposible. Es un ejercicio infructuoso. Solo Dios es capaz de contabilizar y de dimensionar la gravedad del pecado y darle justa retribución. No somos tú, no soy yo, es Dios, como lo dije hace unos momentos. Entonces, seguramente contra ti y contra mí han pecado de una forma muy personal, de una forma muy profunda, de una forma que ha lastimado. Pero no debemos olvidar que esos pecados son primeramente contra Dios y Él no los va a ignorar, sino que va a actuar con justicia. Por otra parte, pudiera ser que nuestra amargura se la atribuyamos a la vida, a las circunstancias, a todas las cosas que nos pasan. Pero ¿quién está a cargo de todas estas circunstancias en nuestra vida, de nuestras aflicciones, de todo aquello que parecemos? ¿Pero por qué a mí? ¿No es Dios el que está a cargo? Si es así, entonces estamos amargándonos con Dios. Si decimos que todo eso pasa porque es la voluntad de Dios, pero de igual forma nos amargamos, entonces, ¿con qué nos estamos amargando? Contra Dios. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones que nos rodean pudiera ser que estamos amargados probablemente porque no podemos tener hijos, o estamos amargados porque no se ha encontrado esa persona ideal con la cual casarse, o porque la enfermedad que tenemos no se cura, o porque creemos que deberíamos llevar una vida mejor, nos merecemos algo mejor. Y pensamos muchas veces: yo merezco un mejor trabajo, merezco una mejor familia, merezco un mejor trato, merezco una mejor posición. En la Biblia podemos encontrar en el libro de Ruth a Noemí. Y créame que esta es una historia que nos ayuda a lidiar con este tipo de amargura, cuando pensamos de esta forma. Tenemos a Asaf por una parte, pero ahora tenemos a Noemí, en donde su esposo, y sus hijos murieron. Ellos estaban pasando una situación en Israel de hambruna. Se van a la ciudad de Moab, a otro territorio, por causa de esa hambruna que estaban pasando, en busca de mejores condiciones de vida. En esa ciudad ella queda viuda, y no solamente eso, sino que sus hijos también mueren y dejan viudas a sus nueras. Luego vuelve otra vez la prosperidad a Israel y ella decide regresarse a Israel. Y cuando ella va llegando a la ciudad de Belén, de donde ella era, dice el versículo 20 y 21 del capítulo 1 de Ruth. Y las personas la observaban y decían: mira, ¿esa no es Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara significa amargura, amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces debemos entender que es Dios el que está detrás de todo este proceso en la vida de Noemí, y también detrás de tu proceso y de mi proceso. Pero es ella la que ha decidido abrazar esa aflicción. No es Dios que la ha llenado de amargura,
sino que es ella que cree que todo lo que le ha sucedido es totalmente injusto. Entonces la amargura brota del corazón humano cuando en medio del dolor la percepción que nosotros tenemos de la realidad nos hace sentir que ese sufrimiento por el cual nosotros estamos atravesando es totalmente injusto. Y olvidamos que todas las cosas que nos suceden son buenas para los que amamos al Señor. Ahí lo olvidamos por completo. Pensamos que es injusto. ¿Por qué a mí? Ella se fue a Moab por una mejor condición de vida, pero volvió sin marido, sin hijos, pobre, pero con Ruth a su lado. El sufrimiento de Noemí, al igual que nuestro sufrimiento, tiene un solo propósito en nuestras vidas, que es que en medio del dolor, toda esperanza en nuestros propios recursos, en nuestro propio esfuerzo, sea totalmente desbaratada, para que Dios sea la única fuente de esperanza, para que pongamos nuestra mirada en el Señor, para que nos concentremos en buscar al Señor y no en nuestra fuerza, no en los recursos que podrían producir nuestra fuerza. Porque el Señor lo sabe, Él conoce todas las cosas y si Él ve que nos podríamos desviar, porque ponemos nuestras esperanzas en eso, Él no lo va a permitir, porque nos ama. Entonces debemos reconocer que es la providencia de Dios operando en nuestras vidas, no para que seamos víctimas y probablemente veamos o consideremos que tenemos un Dios cruel, sino para que, como dice Romanos capítulo 5, versículo 3, que las tribulaciones producen paciencia y producen un carácter aprobado, y esto es lo que produce esperanza. Y la esperanza que tenemos en Dios no desilusiona, mis hermanos. ¿No le da un fuerte aplauso al Señor por esto? Esto es todo lo contrario a lo que la amargura produce, todo lo contrario a esto que acabamos de leer. Trae decepción, trae desilusión, pero la esperanza en Dios trae confianza porque Él está a cargo del barco de nuestras vidas. Y si Él está a cargo del barco de nuestras vidas, téngalo por seguro que lo va a guiar a un puerto seguro. Amén. Es muy probable que Noemí pensara muchas veces, pero ¿por qué no fuimos a Moab? ¿Por qué tuvimos que dejar Belén? ¿Por qué tú lo permitiste, Señor? ¿Por qué permitiste este dolor en mi vida? ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué, Señor, tomé esta decisión? ¿Por qué permitiste que yo hiciera esto, lo cual desencadenó una serie de eventos que produjeron aflicción en nuestra vida? ¿Por qué me equivoqué de esa manera? Aún en decisiones que son legítimas. Pero déjeme decirle, mi hermano, que ese es un ejercicio totalmente infructuoso, porque es un intento de reescribir el guión de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y eso es otra cosa que es totalmente imposible. De manera que las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas tienen un propósito. Y ese propósito es atraernos más hacia Él, atraernos una y otra vez para mantenernos allí cercanos. Así como las olas del mar golpean un muelle rocoso una y otra vez, así nosotros, el Señor permite las aflicciones para que vayamos hacia Él y nos golpeemos con la roca fuerte, inconmovible de los siglos y por los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses que es necesario olvidar lo que queda atrás. Pues ya no podemos cambiar las decisiones pasadas, lo que Dios permitió, lo que ya hicimos, ya eso pasó, quedó en el pasado. Sino que debemos extendernos hacia lo que está delante, manteniendo la mirada fija en Jesús. Por lo tanto, en medio de la prueba, Dios no nos abandona, mis hermanos. Nos está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo cual representa la bendición más grande e importante que tú y yo podamos tener. Amén. Entonces hemos hablado de la amargura que pueden producir los impíos, que pueden producir las personas malas, personas que no han creído en Cristo. Hemos hablado de las circunstancias de nuestra vida también, las diferentes situaciones que podrían ocurrir en nuestra vida y que podrían ocasionarnos amargura.
Pero, ¿qué hay de aquellas que son producidas por alguien a que amamos? Por alguien cercano. Un padre, un hijo, un familiar, un hermano en la fe. Alguien cercano, nuestro cónyuge. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 32 lo que debemos hacer. Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Él también os perdonó. Entonces Pablo nos exhorta que dejemos la vestimenta de la amargura y nos vistamos de los afectos del Evangelio, que son amabilidad, misericordia y perdón. Y quizás podamos pensar, no, bueno, yo a lo sumo que puedo llegar es a ser amable con esa persona. Voy a llegar a ser misericordioso con algunas cosas. Pero llegar al punto de perdonarlo, no lo voy a perdonar. Entonces no podemos usar este pasaje como una lista de cosas simplemente por hacer, sino que debemos ver este pasaje como la esencia misma del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El texto lo que nos está diciendo es que no podemos perdonar en nuestros propios términos. Es imposible, no se nos permite. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? Como Dios nos perdonó en Cristo. Ese es el estándar que tenemos. Ese es nuestro modelo, no hay ningún otro. El estándar de nuestro perdón viene del perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ofensores, torpes, necios, brutos. Lo voy a meter entre comillas porque es del autor. No lo dice la Biblia. Cristo murió por nosotros. Por tanto, no podemos condicionar nuestro perdón a nuestros propios términos. No podemos pensar, no lo voy a perdonar hasta que Él se acerque. No lo voy a perdonar hasta que Él me busque. No lo voy a perdonar hasta que sea el que dé el primer paso. Él, ella, el familiar, el amigo, el hermano. Yo me voy a quedar aquí tranquilo porque yo no fui el que hice nada. Entonces no podemos actuar de esa forma porque no es así, mis hermanos. Cristo nos perdonó, Cristo nos amó. Él se acercó a nosotros cuando nosotros no habíamos hecho absolutamente nada para poder alcanzar ese perdón. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros estamos llamados a perdonar como Cristo. Y esta clase de perdón en Cristo tiene forma de cruz, la cruz del Calvario. Y esto muchas veces se nos hace muy difícil y se nos complica en nuestro corazón, porque pensamos que perdonar es necesariamente volver a la relación que teníamos antes con nuestro ofensor. De repente no estamos obligados a confiar nuevamente, pero sí estamos obligados a perdonar. Eso es algo que tenemos que hacerlo sí o sí. Y es que en verdad hay pecados que son terribles y que las consecuencias persisten y que podemos recordarlo, pero lo que no debemos dejar pasar es que ese pecado que cometieron contra nosotros se aloje en nuestro corazón y produzca una semilla de amargura. Y que pase tiempo y esa semilla de amargura fructifique, nos envenene y nos haga daño. Es como una cicatriz. Usted se corta, se quema, se hace daño y usted lo observa y puede recordar. En días pasados recordaba con mi hija Rebeca, le veíamos las rodillas y conversábamos y veíamos cada una de las cicatrices que ella tenía. Y había una en particular que ella la recordaba a la perfección. Y fue cuando tenía 3 años. Ella recordaba qué ropa cargaba, quiénes estaban, cómo vestían, qué estaban haciendo, qué hora del día eran. Cosa que yo no recordaba. Pero ella sí la recordaba porque era una marca que le había quedado allí. Y ella algún tipo de trauma habrá causado que la recordaba perfectamente. La vemos, ya ha cicatrizado, la tocamos y no le duele. La cicatrización quiere decir que ya sanó, no le duele. Pero cuando la vemos, podemos recordar todos los eventos que causaron esa herida. Pero no debería doler. Cuando el perdón actúa en nuestras vidas,
ya ha cicatrizado la herida. ¿Podemos recordar? Sí, pero no podemos dejar que se aloje en nuestro corazón y que siga ahí la herida abierta. Amén. ¿Va a haber consecuencias? Sí, porque así es el ser humano. No podemos olvidar por completo, no es algo que simplemente lo vamos a olvidar y ya. Probablemente haya conductas en donde se coloquen límites para no volver a caer, para no volver a permitir esas ofensas, pero el perdón debe existir. Amén. El perdón no se gana, el perdón se otorga. Y si nosotros hemos sido perdonados, debemos dar gracia de la gracia que hemos recibido. Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos. Cristo siendo el juez legítimo sobre nuestra vida, ¿cómo no vamos nosotros entonces a perdonar? Si Cristo nos perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos, a aquellos que nos ofenden, si no tenemos ninguna autoridad legal sobre absolutamente nadie? Debemos hacerlo. Cristo nos perdonó dando su vida para ejecutar ese perdón. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros perdonar si lo comparamos con eso? Creo que absolutamente nada. Simplemente doblegar el orgullo, más nada. Miremos la motivación que el apóstol Pablo nos deja al inicio del capítulo 5. Versículo 32 es el último versículo del capítulo 4, pero al inicio del versículo 5 podemos ver la motivación que el apóstol Pablo nos deja. En el libro de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, cuando nosotros perdonamos de esta forma, somos imitadores de Dios y estamos llamados a perdonar como Él lo hace. Y si somos parte de la familia de la fe, debemos perdonar de esta forma. Y el estilo de vida del cristiano está marcado por el perdón que nosotros hemos recibido. Debemos imitar ese perdón. Así que cuando nosotros citamos que somos incapaces de perdonar, recordemos lo que hizo Corrie ten Boom. Y digamos: Señor, yo no soy capaz de perdonar en mis términos, en mi carnalidad, en mi humanidad. Danos tu perdón. Ayúdanos a ser imitadores de ti para poder perdonar como tú has perdonado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, perdonar no es un sentimiento, es como amar, es una decisión. No debemos nosotros esperar a sentir algo para poder perdonar. Y la declaración que Dios nos hace directamente es que ya nosotros hemos sido perdonados en Cristo. No sé, cuando nosotros decidimos perdonar como Dios lo hace, Él se encarga de sanar todas esas heridas que nosotros podríamos tener en nuestra alma. Y Él se encarga de arrancar esa amargura de nuestro corazón. Pero somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión de perdonar. Fue lo que le sucedió a José. Él fue traicionado, fue vendido, fue calumniado por la esposa de Potifar, que esto desencadenó que él fuera encarcelado por mucho tiempo. Sufrió años, pero al final podemos ver que él tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. En Génesis capítulo 41 podemos leer. Y después que él tuvo estos 2 hijos, él les dio nombre, y les dio a uno Efraín y al otro Manasés. Y Manasés significa olvidar. Él dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo, todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Y al otro lo nombró Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, José ya había perdonado, porque esto ocurrió antes de que sus hermanos se presentaran. Él ya había perdonado y sanado en su corazón todo el sufrimiento que había sido causado por todo este desprecio de sus hermanos y todas las circunstancias que luego ocurrieron después de esto. Pero si entonces él pudo perdonar semejante pecado que le hicieron, semejante ofensa,
y estaba viviendo bajo el antiguo pacto. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros que conocemos la gracia y el perdón de Dios manifestado en cada una de nuestras vidas a través del Señor Jesucristo en su muerte y resurrección en la cruz del Calvario? Conocemos. Él pudo y no tenía nada de esto. Nosotros sí lo conocemos, lo creemos por fe. Sabemos lo que ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué debería dificultarse tanto? Si estamos llamados a vivir y a imitar ese perdón. Entonces, mis hermanos, ¿será que en cada uno de nosotros, cuando nos autoexaminamos, es probable que tengamos vestigios del viejo hombre? ¿Será que hay alguna semilla que hemos dejado que se aloje allí? Y aún peor, está comenzando a florecer, se está nutriendo por la falta de perdón, está creciendo en nuestra vida, está echando raíces. Tenemos que recordar que fuimos creados a la imagen de Dios en justicia y santidad. Debemos dejar vestir nuestro corazón con el traje corrupto del viejo hombre, que solamente lo que ocasiona es destrucción por dentro. Debemos despojarnos hoy de la vieja vestidura, del dolor, de la justificación, y debemos vestirnos de la gracia de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a buscar intencionalmente la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Y de esta forma vamos a evitar que esa semilla de amargura que pudiera estar alojándose en nuestras vidas y en nuestros corazones crezca y se alimente. Aunque otra persona tenga la culpa, debemos asumir hoy el compromiso. Le entrego esta situación al Señor, le dejo esta situación en las manos al Señor y decido perdonar y voy a perseguir la paz. Voy a imitar el perdón de Dios, el carácter de Cristo, creciendo en nosotros. Permitamos que eso sea lo que crezca y no la raíz de amargura. Y no nos extrañemos si el mundo comienza a cuestionar nuestra postura, a decir, ¿y por qué tú lo vas a perdonar? Y como decía al inicio, si tú eres la víctima, si Él fue el que te hizo, tratando de solidificar y alimentar esa amargura. Sin embargo, debemos entender que el perdonar, como Dios perdona, no es una opción secundaria, no es un ejercicio extra, es la esencia misma de la vida del creyente. Imagínense el alivio que podríamos sentir si alguien cancelara hoy todas las deudas que nosotros tenemos. Todos esos cachillas pendientes ahí, que ya se aproxima la fecha de pago. Si viene alguien y dice, toma, ya, no debes nada. Todo fue cancelado. Tu mayor deuda, lo peor que puede habernos pasado, ya fue cancelado, que es el pecado. Teníamos una condena que jamás podríamos pagar, pero Dios descendió en Cristo para pagarla por completo con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, si hemos recibido semejante perdón de gracia, debemos ir y otorgar ese mismo perdón hoy. No debemos dejar que esa raíz de amargura abrace nuestro corazón. Debemos vivir en función de quitarnos la amargura y abrazar el perdón para agradar a Dios. Quisiera finalizar leyendo Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Y qué hay dentro de ese reino? ¿Qué encontramos allí? Los afectos del Evangelio. Amabilidad, misericordia y perdón. Entonces tenemos que demostrar vivir en gratitud con un servicio aceptable al Señor, con temor, con reverencia. Y la amargura es algo que jamás podrá lograr agradar a Dios de esta forma. Solamente podemos agradarlo cuando nosotros vivimos en gratitud hacia Él y considerando el perdón
que hemos tenido en Cristo Jesús. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te adoramos, glorificamos tu santo y bendito nombre. Hoy venimos ante ti, Padre, con ese privilegio que tú nos has dado de podernos acercar a ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, que enviaste para pagar todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes, Señor, cada día de nuestra vida cuando pensamos que de alguna u otra forma hemos sido ofendidos, nos han hecho daño. Y por el pecado que hay en nosotros decidimos amargarnos, tratar de tomar la justicia en nuestras manos, tratar de que las situaciones en nuestras vidas de aflicción nos gobiernen y nos llenamos de amargura. Ponemos esa semilla, dejamos que esa semilla de amargura entre en nuestras vidas. Muchas veces la dejamos florecer y hasta la regamos, Padre, ocasionando que tengamos un comportamiento, que tengamos actitudes que no reflejan tu carácter, Padre. Te pedimos que en tu misericordia nos perdones primeramente, Señor, y nos ayudes a vivir y a sustituir toda esta amargura por perdón. Y no cualquier perdón, Señor, sino el perdón, así como el perdón que tú nos has dado. Que podamos reflejar ese tipo de perdón, que podamos imitarlo y pensar en el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Que nos perdonaste, Señor, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, Padre? Para dejar que la amargura domine nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a verte a ti en medio de cada situación, de cada prueba, de cada aflicción, Padre. Y que nosotros nos podamos gozar, porque tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que nos llenemos de tu paz, que la persigamos, Señor. Y que tu perdón y tu amor sea lo que caracterice nuestra vida como creyentes en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga, mi hermano.